Comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos con una entrevista importantísima. Nos vamos al estado de Chihuahua. Allá nos recibe Javier García Gutiérrez, él es director ejecutivo de Construyendo Organizaciones Civiles Transparentes. Sus siglas, Confío, Asociación Civil, así que ya desde el nombre promete muchísimo. Construyendo Organizaciones Civiles Transparentes y sus siglas, Confío. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Tere. Buenos días también a todos los que nos ven y nos escuchan. Gracias, Javier. Me ha llamado mucho la atención que ustedes van por todo México como consultores de organizaciones no lucrativas, independientemente de que éstas sean supervisadas por algún órgano rector, como son las juntas de asistencia privada u organismos análogos que se integran en la Coordinación Nacional de Juntas de Asistencia Privada y Organismos Análogos, cuando se supone que esas instituciones que tienen la figura jurídica de la única ley en la materia, que por cierto solo la hay en 16 estados de la República Mexicana, se supone que están supervisadas por estos mismos órganos rectores, y sin embargo las mismas organizaciones como la Junta de Asistencia Privada o los DIFs que se hacen cargo de la asistencia privada en los distintos estados, están felices de que exista Confío. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? ¿Porque ustedes les allanan el camino a las juntas de asistencia privada o qué pasa? Bueno, lo que sucede es que la sociedad mexicana pues necesita de mecanismos de información para enterarse y poder participar también en las esferas, de las diferentes esferas que tenemos. Necesitamos transparencia gubernamental, transparencia empresarial, y el tercer sector no se queda fuera. Confío es una herramienta gratuita para las organizaciones que les permite poner información estratégica sobre su gobernanza, sobre su aplicación de recursos a disposición de sus públicos de interés. Y cuando estamos hablando de un mecanismo voluntario como es de Confío, pues los terceros tienen una mayor confianza en estas organizaciones que van participando sin que nadie las obligue, sin que haya un tercero que esté por alguna reglamentación, alguna ley obligándolas a que rindan cuentas, sino es por la propia voluntad, por la propia madurez de las organizaciones que trabajan bajo un esquema de transparencia y de buenas prácticas y que permiten que Confío haga una intervención en ellas para poder ser evaluadas y en su caso emitir nosotros un reporte sobre los resultados de esta evaluación. Pero ¿cuál es la diferencia entre la supervisión de parte de las juntas de asistencia privada y organismos análogos, que exige, por supuesto, la total transparencia de las actividades altruistas en ingresos, egresos, a las organizaciones que se rigen bajo la ley? ¿Cuál es la diferencia con el esquema de Confío? Bueno, básicamente Confío es una plataforma de autorregulación del sector. En varios países existen, sabemos, estas dependencias o estos organismos públicos que regulan las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, pero también en varios países existen mecanismos de autorregulación en donde son las propias organizaciones del sector, los propios donantes, las propias fundaciones quienes apoyan que no haya más regulación, sino que en realidad la regulación que exista sea para apoyar, para dar impulso al crecimiento del sector, y esto se logra a través de la confianza que nos deben de tener los diputados y la sociedad en general, los senadores, todos los que hacen las leyes y la sociedad en general. Entonces, el tener un modelo de transparencia y buenas prácticas que sea un elemento de autorregulación, y te menciono, por así decirlo, que en Estados Unidos, en Italia, en Noruega, en China, en Taiwán, en Luxemburgo, Bélgica, Suecia, España, Alemania, Holanda, Francia, son países que tienen oficinas muy similares a las de Confío. Confío es una plataforma, está sobre una plataforma de autorregulación internacional que sigue estándares de evaluación y monitoreo
para que el propio sector se autorregule, se autoevalúe, sea transparente, rinda cuentas por sí mismo para el beneficio de la sociedad, en este caso para la generación de confianza, que según las investigaciones que tenemos, por ejemplo las de Michael Layton en la encuesta nacional sobre filantropía, él ha encontrado que, bueno, pues los niveles de confianza y de participación siguen siendo bajos respecto a otros países, y aquí en México respecto a otras instituciones, las organizaciones civiles pues no gozan de la mayor confianza y credibilidad, y es por eso que es necesario que estos programas o este programa como el de Confío venga y claro se sume a toda la reglamentación y la regulación que hay, pero desde un sentido positivo, desde un sentido voluntario que muestre esta madurez del sector. Por ejemplo, dime los nombres de las instituciones con todo y apellido, si son AC o IAP, de las instituciones a las que acabas de dar el certificado de Confío, garantizando así su honorabilidad y la transparencia en todas sus actividades. Sí, mira, pues tenemos, ¿gustas que te las nombre? Sí, por favor, a las que les entregaste reconocimiento la semana pasada. Ah, muy bien, sí, las de la Ciudad de México. Sí, el dato aquí no lo tengo a la mano, pero de las de Ciudad de México son, no, permíteme tanto. Porque hay algunas que son IAP, entonces, sí, así exacto, entonces yo te pregunto, ¿qué necesidad tiene una IAP de tener el certificado de Confío si la misma Junta de Asistencia Privada pues las ha certificado de manera permanente y constante a lo largo de su vida para garantizar precisamente la honorabilidad, porque es una institución sujeta a la ley que ha aceptado regirse por la única ley en la materia? Sí, bueno, mira, respondo puntualmente a esta pregunta. Las IAPs pueden tener una conveniencia en participar en este tipo de programas porque nosotros les ayudamos también en el fortalecimiento institucional al poner en práctica los principios de transparencia y buenas prácticas de Confío. No necesariamente nuestros principios son los que aplica la Junta de Asistencia Privada como tal. Por ejemplo, un ejemplo, la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal les pide a las organizaciones que hagan un informe anual de actividades y se los entreguen. No en todos los casos las instituciones lo hacen público, pero la Junta se los da, digamos, por válido mientras reciban este informe anual de actividades para ellos. Entonces nuestros principios dicen que el informe anual de actividades no nada más es un informe vertical hacia un órgano que te está evaluando, sino debe ser un instrumento de transparencia y de comunicación horizontal para los grupos de interés, para otras organizaciones, para los propios beneficiarios, etcétera. Entonces, esa es una digamos cuestión que las organizaciones, las instituciones de asistencia privada pues pueden observar en este modelo como atractivo de cumplir un poquito más con cierta rendición de cuentas horizontal y no tanto vertical. Además, el proceso de evaluación o de supervisión de las juntas no necesariamente hace transparentes a las organizaciones. La transparencia tiene que ver con poner a disposición del público en general la información más relevante de la institución sobre cómo es dirigida, sobre qué resultados tiene, qué recursos invierten, qué mecanismos hay de control, etcétera. En este caso, el modelo de transparencia y buenas prácticas hace esto por las organizaciones, pone a disposición del público en general a través de una rendición de cuentas horizontal y no vertical, lo que hace atractivo este modelo para las IAPs, por ejemplo. Bueno, lo que tú dices se publica en el SAT. Si tú revisas el SAT, donde están todas las donatarias autorizadas, ahí viene pues absolutamente todo lo que hacemos, en qué dinero ingresa, qué dinero egresa, en qué se gasta, quiénes son los patronos, cuáles son las actividades, número de voluntarios, personal contratado, todo está en la página del SAT, del sistema tributario. Entonces, bueno, pero sí me parece interesante. Ahora dime, lo más lindo es que ustedes lo están haciendo gratis,
¿Cuál es el interés de ustedes o cuál es la ganancia de ustedes? ¿Quién les apoya económicamente para poder acompañar a cientos o a lo mejor miles de instituciones no lucrativas en la República Mexicana a fin de otorgarles este reconocimiento de Confío? ¿Quién les respalda a ustedes económicamente? Y si no les cobran a las mismas no lucrativas, ¿por qué lo hacen? Sí, bueno, como nosotros somos una organización sin fines de lucro, somos una entidad que fue pensada desde el sector, conociendo las dificultades de visibilidad, de comunicación y de transparencia que hay. Y en este caso, la Fundación Telefónica Telefónica México y la Fundación del Empresariado Chihuahuense en el año 2010 constituyeron legalmente esta organización civil con esa visión, con la visión de fortalecer la transparencia, la comunicación, la visibilidad, pero no nada más desde los puntos tan acotados, por ejemplo, como lo hace Hacienda, sino con un instrumento de mucho mayor alcance, que diera mucho mayor información y que diera mucha mayor confianza a los públicos de interés de las organizaciones. Entonces, pues es a través de los propios fondos que estas instituciones, estas fundaciones otorgan a Confío, así como la propia alianza que tenemos con el Tecnológico de Monterrey, para poder llevar a cabo los talleres, las capacitaciones, la difusión de todos estos principios de transparencia y con otras fortalecedoras, ¿verdad? También, por ejemplo, pues la propia por así decirlo, más sociedad que tiene toda la parte de webinars en el país, bueno, que hace que lleguen sus capacitaciones a todo el país a través del internet, a través, por ejemplo, en este caso la ELIJAS, que también se preocupa por la transparencia y nos invita y nos pone allá los recursos para poder nosotros operar. Entonces, la propia Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, a través de CICAPIS, que también nos extiende su invitación para que podamos nosotros estar con un menor costo posible allá, ¿verdad? Entonces, las alianzas definitivamente nos abren las puertas, abaratan obviamente con sus donativos, instalaciones y coffee breaks o lo que se necesite de equipos en la operación, y dentro de los donativos que logramos captar, los principales de la fundación, de las fundaciones comentadas, otras fundaciones que también nos apoyan, es como nosotros logramos ofrecer este servicio gratuito, y nosotros lo queremos hacer así, o se ha planteado así, por la razón de que es un modelo que desea integrar a todas las organizaciones, sean pequeñas o sean grandes. Las organizaciones grandes, pues ya en realidad ellas ya se solucionan su vida, por así decirlo, pues, de una manera más fácil que las pequeñas. Son las pequeñas las que también necesitan estos apoyos, y los que si de alguna manera estuviéramos cobrando por el servicio, pues tal vez sería más difícil que se acercaran, ya de por sí, un tema tan difícil como es la transparencia. Ya sabes que está asociado generalmente a un monitoreo, a una sobreregulación, a una auditoría. Entonces no es un tema fácil, incluso desde vender el concepto a las organizaciones. Estamos abriendo camino en México en este sentido, invitándolas a un proceso donde realmente existe una rendición de cuentas y una transparencia por parte de las organizaciones. Es así como vamos a un corte. Nosotros sí. logramos tener estos recursos. Muy bien. Vamos a un corte, por favor, y regresamos contigo, Javier. ¿Sí? Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV con Javier García Gutiérrez. Él es director de Confío, una asociación civil creada a partir de la fundación del empresariado chihuahuense y Telefónica en México. Y de lo que se trata es de transparentar la actividad de las organizaciones no lucrativas a fin de garantizar confiabilidad para los posibles donantes e incluso voluntarios. Javier, a mí me gustaría que ahora nos digas cuáles son las variantes que ustedes supervisan y que señalan como muy importantes a las organizaciones no lucrativas a fin de que ellas, si no cuentan con esas variantes, las incluyan en su actividad y vayan así logrando la máxima rendición de cuentas por un lado, pero antes de eso el mayor beneficio social. Sí, bueno, el modelo está basado en la metodología de la Fundación Lealtad. Y la Fundación Lealtad, curiosamente, toma referencia a una organización americana, también de Estados Unidos, que a su vez toma en referencia a un modelo internacional que viene de las bases se llama International Committee on Fundraising Organizations, en español sería Comité Internacional para Organizaciones que Procuran Fondos. Este comité es un comité mayormente integrado por organizaciones europeas que desde 1957 existe para la transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones que procuran fondos para las actividades de beneficio público o de interés público, y ellos han definido 5 estándares importantes en los que las organizaciones deben de tener bastante cuidado e informar al público en general sobre cómo están operando. Los 5 estándares tienen que ver con el gobierno de la organización. En este caso hablamos de la gobernanza, de este patronato, este consejo directivo que día a día va dando la estrategia, el rumbo y el control a la organización. El segundo estándar tiene que ver con la planificación y seguimiento de las actividades. El tercero, con la información que se pone a disposición del público en general. El cuarto, con el origen de los fondos de la organización. Y el quinto, con el control en el uso de recursos. En este caso, la metodología que se adapta de Fundación Lealtad está ligada a estos 5 estándares, y nosotros a estos estándares los traducimos a principios de transparencia y buenas prácticas. Nosotros tenemos 9 principios que son los que difundimos entre las organizaciones para que los lleven a la práctica y en su caso deseen ser analizadas por nosotros, y la evaluación que se haga a través de este análisis se pone a disposición del público en general. Es un proceso voluntario, la organización decide cuándo quiere someterse al análisis. Es un análisis riguroso, documental, homogéneo, en el que se genera un reporte, y este reporte es de alrededor de 30 hojas que describe totalmente todas las operaciones de la organización en cuanto a su órgano de gobierno, en este caso me refiero al patronato, mesa directiva, consejo directivo. Es el principio 1, así se llama, principio de funcionamiento y regulación de órganos de gobierno,
evalúa, por ejemplo, si el consejo directivo cuántos miembros tiene, cuántas veces se reúne al año. Tenemos un estándar, obviamente. Por ejemplo, pues nosotros requerimos que por lo menos tengan 5 miembros, que se reúnan por 4 veces al año, que el órgano de gobierno se renueve con cierta regularidad, que la organización ponga a disposición del público los perfiles de quien está al frente de la institución, que exista un presidente y un director que sean personas diferentes, sin ninguna relación de parentesco, que pues los miembros de este consejo directivo o patronato no estén obteniendo fondos de la organización o estén lucrando con ellos, obteniendo un beneficio directo o indirecto. Sabemos que para las leyes civiles la ley pues permitiría en este caso que algún consejero cobre en la institución. Nosotros tenemos un límite, no puede superar el 39.9% de los consejeros que puedan tener algún tipo de intervención económica con la organización. Hay un límite, la FIAPES está muy marcado, ninguno puede cobrar o tener un beneficio económico directo. El principio 2 tiene que ver con la misión de la institución, que esté bien clara, que esté reflejada en sus actividades, que se difunda. Y básicamente el principio 3 es un principio de planeación y seguimiento de las actividades, en donde la organización tiene que poner por escrito pues cuáles son sus objetivos, sus metas, que el órgano de gobierno apruebe este plan de trabajo, que hay un sistema formalmente definido para darle un seguimiento adecuado al plan de trabajo y asegurar que se están logrando las metas y los objetivos planteados. El principio 4 tiene que ver con la comunicación de la información. En este caso, lo que se evalúa y lo que pretendemos que las organizaciones, a través de sus medios de información o sus páginas web, sus trípticos, videos, cualquier información que editen y den a conocer, incluso información para la procuración de fondos, no induzca de ninguna manera a error. O sea, si a uno le entregan un flyer, un volante, pues sabemos que de esta información que voy a tener ahí es información real, verdadera, que no me están engañando, que no están tratando de sacarme un donativo a través de información que pueda estar induciéndome a mí un error de información falsa en este caso. Excelente, eso me encanta, eso me encanta. Yo creo que eso debe impresionar muchísimo a los que están haciendo el marketing social de las organizaciones no lucrativas, el sentirse interpelados por este principio que tú presentas, importantísimo, que la comunicación sea veraz y no digan que hacen lo que no hacen o que pues tampoco chantajeen a la población. Que al donante no se le trate de sacar un donativo a través de decirle una situación que a lo mejor la mitad es verdad y la otra mitad es una fantasía o te induce a un error para que tú puedas dar, para moverte este corazón que tenemos y dar un donativo. Sí, claro, pero el típico, tengo 15,000 niños en lista de espera, ¿no? O el típico, estoy atendiendo a 7,000 a la semana, ¿no? Entonces dice, por favor, o sea, o más bien 7,000 al año, cuando en realidad cada uno de esos 7,000 se ha presentado en la institución una vez al mes, en caso de una terapia física, por ejemplo. Y una terapia física al mes es nada, es igual a 0. Es igual a no tratar, exactamente, es igual a que no tenga un tratamiento. Así es. El principio 5 tiene que ver con la transparencia en el financiamiento, que las organizaciones comuniquen pues de dónde vienen sus recursos, y no nos referimos a los nombres, pero sí es saber si es el gobierno, si es o si es el gobierno federal, municipal, estatal, o si son fundaciones, o si son personas, o si son cuotas de recuperación, y que lleve un registro de sus costos, sus ingresos y costos de las actividades de procuración de fondos. Eso es importante en este principio de transparencia en financiamiento. El sexto tiene que ver con la pluralidad del financiamiento. Sabemos que las organizaciones que no procuran fondos, que no hacen alianzas para obtener fondos públicos o privados, o que no están haciendo una tarea correcta en ver cómo se sostiene financieramente la organización, es muy probable que pues a la vuelta de 2-3 años y mucho, pues la organización vaya a
pues a dejar de funcionar, ¿verdad? Entonces la dependencia en un solo donante o dos, pues también la vuelve vulnerable. Eso es importante para los donantes, saber que las inversiones que estén haciendo entonces, pues en qué clase de institución, una institución que puede ser de largo plazo o de corto plazo su vida. Al respecto de esto, Javier, me gustaría que nos digas, para la salud de una institución no lucrativa, ¿qué porcentaje de ingresos debe corresponder a venta de servicios o productos o cuotas de recuperación? ¿Qué porcentaje a remanentes o intereses de una cuenta bancaria, de un capital invertido? ¿Y qué porcentaje a donativos frecuentes o fuertes, aunque sea un donativo al año, digamos? ¿Qué porcentaje por donativos, por intereses de una cuenta de inversión y por venta de productos, servicios o cuotas de recuperación? Sí, bueno, yo creo que la pregunta está enfocada, o mejor dicho, la respuesta estaría enfocada a aquella combinación de ingresos que permiten la sustentabilidad de la organización en el largo plazo. En este caso, sabemos de la estadística nacional en donde, de las últimas que yo he conocido, en donde las organizaciones mayoritariamente viven de las cuotas que obtienen de recuperación por sus servicios. Obviamente que de alguna manera esto dificulta también entonces el acceso a aquellas personas que pues pueden a lo mejor no pagar cuotas tan altas. No debe referir, por ejemplo, un implante coclear. Un implante coclear a lo mejor cuesta en el mercado 400,000 pesos, 500,000 pesos, no sé, estoy hablando en un sentido así nada más. Sí. Pero una organización puede conseguir con el fabricante, con un médico y con un hospital, colocarlo tal vez en 200,000 pesos o 150,000 pesos. Eso sería una cuota de recuperación. Obviamente que una familia, pues difícil, de escasos recursos o muy vulnerable, marginada socialmente, pues difícilmente va a poder juntar estos 150,000 pesos, que sería la cuota de recuperación por un servicio. Entonces, la respuesta no es tan sencilla, pero sí tiene que ver con la mezcla de tus ingresos que puedes obtener de las fuentes que tienen a disposición las organizaciones, de las convocatorias que ofrecen el gobierno, desde las convocatorias de las fundaciones, las actividades propias de procuración de fondos y claro, sus cuotas de recuperación. También es importante decir que aunque las cuotas de recuperación no deben ser muy altas, pues también deben de existir para que los beneficiarios de alguna manera valoren los servicios que muchas veces son muy caros que dan las instituciones, y caros me refiero a no porque no utilicen voluntariado, sino que en realidad el costo del medicamento, el costo del tratamiento, pues es elevado. Y en eso yo podría hacer mi comentario al respecto. Sí, por supuesto, quiero que me hagas un comentario más a fondo porque resulta que la tendencia, o al menos en el discurso, la exigencia ha sido que las organizaciones no lucrativas sean lo máximo autosustentables, lo más posible, que no dependan de donativos. Y por otro lado, la ley, la misma ley de Hacienda te quitaría el permiso de ser donataria autorizada si la mayor parte de tus ingresos son por ventas o por cuotas de recuperación y no por donativos. Entonces hay una incongruencia entre lo que socialmente se exige a las organizaciones no lucrativas en foros, congresos, seminarios, donde se ponen a hablar del tema de la procuración de fondos y de la vida de las instituciones altruistas y tal, y otra es la realidad. El SAT exige que nuestros ingresos sean mayoritariamente por donativos y no por venta de algún servicio. Entonces, vamos y volvemos y nos explicas esta contradicción que vemos entre lo que exigen socialmente a nivel nacional y lo que pide la ley. Volvemos. No te vayas. Regresamos contigo.
Continuamos en Anunciación TV y ahora repito la pregunta porque es muy importante. Resulta que en la República Mexicana se organizan 3 o 4 foros importantes a lo largo del año a nivel nacional, a los que acuden las organizaciones no lucrativas que provienen de todo lo largo y ancho del país. Un congreso se hace en Puebla, otro en el Distrito Federal, bueno, varios en el Distrito Federal, unos los convocan los que se llaman filántropos, otros los convocan académicos, otros los convocan altruistas, en fin. El hecho es que en esos foros se escucha con frecuencia una exigencia social, casi es una fantasía o algo que hiere tremendamente el corazón de los líderes sociales porque son expectativas falsas o exigencias sobremanera difíciles de alcanzar, que es la autosustentabilidad económica mediante alguna actividad empresarial de la misma institución no lucrativa que le inyecte recursos para hacer su obra no lucrativa. Y por otro lado, la ley advierte que si una institución recibe más dinero por venta de productos o servicios, por cuotas de recuperación y no por donativos, quedaría sin el permiso de ser donataria autorizada, lo cual la pone en una situación vulnerable porque para sostener su labor tendría que luchar por acaparar mercado tal cual lo hacen las empresas lucrativas. Entonces, ¿qué me dices a esto, Javier? Sí, bueno, definitivamente la ley sobre donatarias autorizadas indica, como tú lo has dicho, que pues preponderantemente la actividad de la asociación y sus ingresos de una institución sin fines de lucro pues tiene que provenir de donativos, si no sería una actividad, una organización mercantil, y en este caso pues las organizaciones mercantiles son empresas, ¿verdad? Y obviamente también tenemos, bueno, por un lado la ley, como lo comentas, en donde trata de mantener a las figuras sin fines de lucro viviendo de donativos, y por otra parte en estos foros de capacitación, en estos foros donde nos ponemos de acuerdo, en donde logramos de tener una autosustentabilidad de las actividades que hacemos como organizaciones de la sociedad civil. Ahora bien, hay que revisar pues que hay un sueño, por así decirlo, en donde quisiéramos lograr esto. Sin embargo, bueno, los recursos que las organizaciones también requieren para hacer sus actividades muchas veces, y la mayoría somos asistencialistas, no son asistencialistas, pues pueden ser hasta infinitos, ¿verdad? Porque a veces están las organizaciones haciendo el trabajo que el gobierno no está haciendo. Estamos atendiendo enfermos que el gobierno no atiende, estamos atendiendo situaciones de violencia, situaciones de drogadicción o adicción, en donde de cuidado a los infantes, menores que están desprotegidos, etcétera, en donde hay una necesidad enorme, ¿verdad?, de una cantidad de beneficiarios o de personas que necesitan de estos servicios enorme, y si al gobierno no le alcanza, bueno, no me voy a meter el por qué no le alcanza, pues a la organización, que es una organización pequeña, pues menos. Entonces, la respuesta es, pues, hay que ver la manera en que las instituciones pueden ir generando estos ingresos, y en algunos casos también se ha propuesto que las propias organizaciones vayan viendo cómo a poner una figura comercial, digamos, alterna, que los mismos asociados sean los propios socios o accionistas de una pequeña microempresa o una empresa cuyos donativos, cuyas utilidades se donen directamente o íntegramente a las organizaciones, lo que puede generar también alguna confusión sobre el porqué, ¿verdad?, de las actividades, o si se va a conducir de una manera honesta, dado que una persona
con fines de lucro, pues no tendría necesariamente que ser transparente, ¿verdad?, ante la sociedad. En este caso, pues es un camino difícil. Ahora quienes crean las leyes tampoco nos comprenden mucho como sector. Por así decirlo, está el 5% famoso de los gastos que podemos destinar a la administración, cuando en otros países la media de estos gastos está alrededor del 20%. Es una tasa, es un porcentaje mucho más realista, ¿verdad? Bueno, en la ley de instituciones de asistencia privada es el 25% para gastos de administración. Por así decirlo, ¿verdad? Cuando el SAT en su ley para donatarias autorizadas pone la condición de que solamente el 5% de los donativos recibidos se puede utilizar como máximo en situaciones administrativas. Entonces, esto es ahora cuando por ejemplo los gobiernos entran o los nuevos diputados, senadores, y quieren ver cómo, por ejemplo, el gueto, si se cobraba o no a las organizaciones, y que ya estuvimos casi a punto de pagarlo en algún momento. Bueno, pues también es un desconocimiento, ¿verdad?, del sector, y una falta de entendimiento de cómo se debe de apoyar al sector a través de las leyes que coadyuven la creación de organizaciones, no el cierre de estas. Muy bien, nos faltan 3 puntos, ¿verdad?, que tú revisas como parte de esta certificación para las organizaciones no lucrativas. Adelante con esos 3 últimos puntos. Sí, así es. Bueno, mencioné el principio de la pluralidad en el financiamiento. Me faltó el del control en la utilización en los fondos. Pues para un donante es muy importante saber que una organización tiene los mecanismos contables internos de supervisión, de órgano de gobierno, de contadores, incluso auditores externos, que den certeza de que los ingresos por donativos o por cualquier actividad que tenga esta entidad no lucrativa pues se manejen adecuadamente y sean respetadas las voluntades de los donantes. Si el donante dice, es que yo te voy a dar estos 100 pesos mensuales, pero es porque tú me dijiste que a Luisito se le ibas a dar para su medicamento, pues la organización tiene que asegurar que existen los procesos contables, administrativos, de seguimiento, de que estos 100 pesos van a llegar a Luisito, ¿verdad? Y se le va a indicar al donante, mira, Luisito recibió tus aportaciones y en su caso te quedó un saldo de tanto dinero. Si la organización se compromete a eso, pues debe de tener esos controles. Hay organizaciones que, bueno, pues también piden donativos para el gasto general, ¿verdad? Gasto de sus programas y proyectos en general. Pues en este caso no habría tanta una cuenta especial, digamos, para manejar estos recursos, pero sin embargo, obviamente tiene que estar este dinero manejado en la cuenta bancaria de la institución y salir con todos los comprobantes fiscales que son requeridos por la ley, ¿verdad? Y tener toda la documentación que exige la ley, que da también respuesta a las necesidades de información de los donantes. Hay donantes que requieren un informe especial sobre el uso de sus recursos y sus resultados, incluso si hubo algún impacto y se puede medir pues cuál es. Y habrá otros donantes que sea un informe anual de actividades el que les deje satisfechos sobre cómo se utilizó sus recursos. Pero obviamente que todos estos mecanismos de control son muy importantes, por eso es uno de los principios de transparencia y buenas prácticas que nosotros tenemos. El principio octavo tiene que ver con los estados financieros auditados por un tercero y el cumplimiento de obligaciones legales y fiscales. Y es muy importante, por ahí me platicaba un donante, un director de asistencia, que llegó un gran banco el Banco Interamericano de Desarrollo, lo dije, a ofrecer algunos recursos para coinvertir para un programa. Y el requisito era que las organizaciones que pudieran trabajar con estos recursos tuvieran 5 años auditados de estados financieros. Esto quiere decir que el donante pues valora que un tercero esté revisando las cuentas de las instituciones. Y en este caso el proyecto no pudo llevarse a cabo porque las organizaciones en su general no auditaban o no tenían esa cantidad de años consecutivos con la auditoría de sus estados financieros.
Entonces, bueno, pues un auditor da fe, ¿no? O verifica que la cuestión monetaria, económica, interna, financiera de la organización esté llevándose a cabo de una manera correcta y sus estados financieros exprese correctamente la situación de la organización. Sí. El principio 9 tiene que ver con la promoción del voluntariado. Para nosotros es muy importante que las organizaciones incorporen estos voluntarios o estas personas. Hay que motivarlos. Obviamente el pueblo mexicano no es un pueblo que esté buscando en qué actividad quiera participar y quiera dedicar su tiempo. Obviamente las organizaciones tienen que motivar a estas personas, para eso tienen entonces que comunicar, tienen que invitar, tienen que difundir sus actividades, sus logros y mostrar esa semillita, implantar esa semillita en las personas para que se unan a las causas. El voluntariado pues refleja un grado de madurez en la institución, es un testigo que tenemos sobre que la organización está haciendo adecuadamente sus actividades. Una organización que tiene voluntarios seguramente es porque y que son permanentes, obviamente, los voluntarios están viendo ahí que se le sirve la comida caliente al adulto mayor, que no se le está dando de golpes a un niño que está haciendo un berrinche que tienen en algún internado, que las instalaciones son adecuadas, que no estamos incurriendo en algún error sobre alguna violación, algún derecho. El voluntario se va a alejar inmediatamente, no se alejaría de una institución si ve que los recursos se utilizan mal, que a los beneficiarios se les trata mal. Entonces, para Confío, el que una organización cuente con voluntarios es un indicador de que esta organización de alguna manera tiene un servicio adecuado y se le da un tratamiento adecuado a estos beneficiarios. Una organización que no tiene voluntarios, pues además de ser más cara su operación porque tiene que contratarlo, también nos puede indicar que los voluntarios puede ser que no estén permaneciendo en esta causa porque algo no les está gustando. Muy bien. ¿Vale? Javier, ya nos vamos. Solamente dime, ¿cómo puede una institución solicitar la verificación de Confío? ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque las hay... ¿Se cortó la llamada? No. Sí. Aquí estoy. Ok. ¿Qué es lo que puede hacer una organización altruista para que ustedes vayan hasta donde está ella y pues se integren a las oficinas para hacer toda esta exploración y verificación de actividades? Sí, bueno, nosotros con todo gusto los podemos atender en nuestro correo institucional, es contacto@confio.org.mx. Voy a ir de antes. La organización tiene que estar legalmente constituida, tener por lo menos 3 años de operación y en su caso tener estados financieros auditados cuando los ingresos sean mayores a 2 millones de pesos anuales en el ejercicio inmediato anterior. Si la organización no está obligada por el SAT a tener auditoría, pues nosotros ya buscaremos la manera también de revisar que su situación financiera esté en orden y legal, fiscal, y en este caso no se les pide estados financieros auditados a aquellas que tengan ingresos menores a 2 millones de pesos. Ok, ahora... El servicio es gratuito, lo pueden contactar en contacto@confio.org.mx o en la página de internet confio.org.mx y con todo gusto los atendemos, el teléfono 614-306-2205. Muy bien. Javier, ultimísima pregunta y una respuesta rapidita, que ya nos vamos. Claro. ¿Qué haces cuando te topas con que una IAP tiene en paralelo una AC? Entonces la IAP está funcionando correctamente, con rectitud, con honorabilidad, pero a través de la AC hace circo, maroma y teatro para desviar recursos, no pagar impuestos, pagar un montonal de dinero a los directivos o trabajadores, un dinero excesivo, desproporcionado en relación a la causa a la que se dedica, donde está duplicando petición de donativos para un mismo grupo de beneficiarios, siendo que solo lo atienden una vez, ¿no? En fin, o sea, ¿cómo Confío puede garantizarnos la honorabilidad o la transparencia de una organización que tiene 2 figuras jurídicas a la cara del público y que se presenta pues como si cada una fuera por separado? Bueno, nosotros integramos la evaluación de ambas, o sea, nosotros no podemos dejar desapercibido esto tan importante que tú me comentas.
Entonces, si hay dos contabilidades, pues dos contabilidades se revisan, y si hay dos figuras legales, y si hay dos órganos de gobierno, si se ve, todo se tiene que revisar y todo lo tenemos que integrar en un reporte para dar respuesta a si en verdad cumple con los principios de transparencia y buenas prácticas. Excelente. Evidentemente, pudiera haber, por ejemplo, acciones, te comento la que se me viene ahorita a la mente, habría conflictos de la comunicación. Si están procurando fondos con una cara y entregando y pasando los recursos a otro lado, o habría conflictos en el órgano de gobierno en donde una existe como una figura sin tener un órgano de gobierno que realmente esté trabajando, sino que realmente sea un parpeto, ¿no?, para poder tener operando una organización. Entonces todo esto saldría en el reporte que nosotros hacemos. Obviamente aquí yo te hago la siguiente observación: las organizaciones que saben que van a salir mal, pues no se nos acercan. Así de sencillo. Si una organización anda temerosa, como no es obligatorio, es voluntario, obviamente no la vas a ver publicada en Confío. En Confío vas a ver las organizaciones que dicen: aquí no debo nada temo, verifícame, te doy la documentación, visítame, haz las pruebas que tú necesites hacer y a las pruebas me remito. Entonces eso de entrada ya es algo de confianza ahora sí que para los públicos de interés. Muy bien. Te agradezco mucho, Javier. Felicidades y un abrazo muy fuerte. Saludos a Chihuahua. Muchas gracias a ti, Tere, por el espacio, y un saludo a todos los que nos están escuchando y que están comiendo hasta ahora. Aprovecho. Gracias. Muchas gracias, Javier. Hasta luego. Hasta luego. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.